La luna llena iluminaba el bosque, como un faro de terror. Un grito desgarrador atravesó la quietud de la noche. La sangre se derramaba en el suelo, oscura y cálida, mientras las sombras se movían. ¿Quién había sido el valiente o el imprudente que se atrevió a cruzar ese umbral prohibido? El eco del grito parecía llenar cada rincón, pero todo estaba en silencio, como si la muerte misma hubiera guardado su secreto. Solo el crujir de las ramas bajo pasos apresurados interrumpía esa calma mortal. Allí, en lo profundo, una figura encapuchada emergió, sus ojos brillando con la luz tenue de la luna. Sus manos estaban cubiertas de sangre y su rostro, oculto, mostraba una expresión de pavor. Un deseo oscuro lo perseguía, un deseo que nunca debería haber existido. El miedo, la culpa y la rabia se entrelazaban. ¿Era esta la hora de la condena final? Una sombra se cernía sobre él, y la sensación de que algo irremediable estaba por suceder lo aplastaba. La incertidumbre lo envolvía. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había desatado? La figura encapuchada dio un paso atrás, alejándose de la escena sangrienta. El aire estaba pesado con la presencia de algo oscuro, algo que ya no podía ser ignorado. La bestia, con sus ojos brillantes, lo observaba en silencio, esperando un movimiento, una decisión que cambiaría su destino para siempre. Noah, sudando y con el corazón palpitante, sabía que no podía escapar de lo que había comenzado. Sentía la creciente presión, como si la oscuridad misma lo estuviera envolviendo. Se miró las manos, aún manchadas de sangre, y comprendió que no había vuelta atrás. La pregunta que rondaba en su mente era simple: ¿sería capaz de sobrevivir a lo que había desatado? Un crujido en el bosque a su izquierda lo hizo saltar. El sonido se repetía, como si algo lo estuviera siguiendo. Desesperado, dio un paso atrás. ¿Qué pasaba con el alma que había arruinado? ¿Podría liberarse de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde? Noah no podía dejar de mirar las sombras que lo rodeaban. Cada crujido en el suelo, cada susurro del viento lo hacía sentirse más vulnerable. Pero había algo más en el aire, algo que no podía identificar, pero que sentía a nivel visceral. El lamento lejano del viento se mezclaba con el rugido de la bestia en su interior. Su corazón latía desbocado, pero sabía que no podía permitirse caer en la desesperación. El destino lo había marcado, y no había escapatoria. La revelación de su verdadera naturaleza lo arrastraba cada vez más cerca de la oscuridad. Mientras trataba de recuperar el control, una sombra emergió de la penumbra. La mirada de esa criatura lo atravesó, llena de furia. ¿Podría resistir la tentación de sucumbir ante esa oscuridad interior? Noah dio un paso hacia adelante, sin saber si estaba huyendo o enfrentando lo inevitable. El crujir de los árboles le dio un sentido de urgencia. Algo lo observaba, y ese algo era más que un simple cazador, era el reflejo de su propia condena. En su pecho, el deseo de luchar era reemplazado por la necesidad de escapar, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor. ¿Era este el precio por su propia existencia? La rabia, la desesperación y una furia nunca antes conocida se encendieron en su interior. Algo dentro de él empezó a cambiar. Los recuerdos de su humanidad comenzaron a desvanecerse, y la bestia lo reclamaba. El sonido de sus propios pasos se hizo más fuerte, como un eco del abismo que lo llamaba. ¿Podría detenerse antes de que fuera demasiado tarde? El aire se volvió denso, y Noah ya no podía ignorar el cambio que ocurría en su interior. Cada respiro se sentía como si fuera más pesado,
como si la vida misma lo estuviera abandonando. La transformación no era solo física. Su mente se veía arrastrada hacia un lugar oscuro y primitivo. La rabia lo consume, la culpa lo atormenta, pero hay algo más, una necesidad urgente de liberar la bestia. De repente, el sonido de un aullido distante lo sacudió. Algo más, algo mucho más peligroso, lo estaba acechando. La sensación de ser cazado lo envolvía por completo, pero en el fondo, Noah sabía que el verdadero cazador no era otro que él mismo. Podría controlar lo que estaba a punto de desatar. El aire estaba pesado con la tensión de lo que venía. Noah no podía dejar de correr, las ramas chocando contra su rostro, mientras el sonido de los pasos acelerados detrás de él se acercaba cada vez más. Miró hacia atrás y aunque las sombras lo envolvían, sabía que lo seguían. La luna apenas iluminaba el camino, pero sus ojos se ajustaban a la oscuridad. El miedo lo instaba a huir más rápido, pero una voz resonó en su mente. ¿Sería suficiente? El sonido de los pasos se intensificó, y el peso de su destino lo aplastó. No puedes escapar, susurró la voz en su cabeza. Y ahí, entre el susurro del viento y el crujir de las ramas, apareció la figura. No era humana ni completamente bestia, pero la furia en sus ojos era clara. «Detente», dijo la voz, «o todo terminará». Noah se detuvo, y aunque su respiración era errática, algo en su interior le decía que este era solo el comienzo. Al fin, la carrera cesó. Noah se detuvo en un pequeño claro agotado y sudoroso. La adrenalina todavía corría por su cuerpo, pero la quietud del lugar lo envolvía, dándole un respiro momentáneo. Sin embargo, el aire frío lo golpeó, y la sensación de ser observado no desapareció. La figura estaba allí, aunque ya no parecía tan amenazante. En su lugar, el silencio de la noche se tornó ensordecedor. «¿Quién eres?», preguntó Noah, tratando de mantener su voz firme, aunque su miedo era evidente. La figura lo miró sin decir una palabra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que le heló la sangre. El momento fue tenso, cada uno aguardando el siguiente movimiento. Finalmente la figura habló, su voz suave pero peligrosa. «Lo que buscas no es lo que crees». Noah dio un paso atrás, la duda creciendo en su pecho. La voz resonó en el aire, más profunda y autoritaria esta vez. «Vas a tener que elegir», dijo la figura, sus palabras llenas de veneno. «Tu supervivencia está ligada a lo que temes más». Noah, sin saber qué responder, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El ser frente a él parecía tener el control de la situación, como si todo lo que sucediera estuviera planificado. ¿De qué hablaba? «No puedes esconderte de tu destino, Noah. Tú y yo estamos más conectados de lo que imaginas», continuó la figura, sus ojos brillando con una amenaza palpable. Noah dio un paso atrás, su mente corriendo a 1000 por hora. La presión de la revelación lo golpeó con fuerza y un sentimiento de impotencia lo inundó. «¿Qué esperas de mí?», preguntó tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. De repente, el viento cambió. La figura misteriosa, que había estado tan segura, dio un paso atrás, permitiendo que un hombre anciano se acercara. Él no estaba en la misma posición que el otro. Su presencia era más tranquila, más sabia. Noah lo miró y vio las cicatrices de la vida en su rostro. «Has sido marcado», dijo el hombre con voz suave, «pero tu viaje apenas comienza. Hay mucho más por descubrir en ti». Las palabras del anciano hicieron eco en la mente de Noah, quien trató de asimilar la enormidad de lo que estaba diciendo. La tormenta que lo rodeaba era más profunda de lo que pensaba, y la revelación que el anciano compartió le abrió nuevos caminos.
Pero con esa apertura también vino la advertencia: lo que decidas ahora afectará el futuro. La verdad es doble filo. Un peso extraño y pesado se apoderó de Noah, pero sabía que no podía dejarse llevar por el miedo. Aquel era el momento de aprender, de decidir. El silencio entre ellos fue corto, pero suficiente para que Noah tomara una decisión. No puedo quedarme aquí, dijo con determinación, mirando al anciano. Debo seguir adelante. El miedo aún lo consumía, pero algo dentro de él se había despertado. No podía retroceder. Entonces, actúa, respondió el anciano, su mirada profunda. Noah dio un paso hacia adelante, su cuerpo tenso, pero su mente clara. No estaba seguro de lo que venía, pero el camino hacia adelante era lo único que quedaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, buscando respuestas que ya sabía que solo él podía dar. El anciano asintió, reconociendo el valor en su decisión. Elige sabiamente. Lo que viene será más peligroso de lo que imaginas. Con una última mirada al anciano, Noah comenzó a caminar hacia la oscuridad del bosque, sus pensamientos enfocados, aunque la incertidumbre lo rodeaba. La quietud de la noche envolvía a Noah y por un breve momento sintió que todo iba a estar bien. Se encontraba en un refugio improvisado, rodeado de árboles viejos que crujían con cada ráfaga de viento. A lo lejos, la luz de una fogata titilaba suavemente, prometiendo calor y descanso. Pero había algo en el aire, una ligera vibración que lo hacía sentir incómodo. La figura, que hasta ahora le había mostrado algo de apoyo, estaba allí, observándolo en silencio. Noah intentó relajarse, pero las miradas furtivas, los gestos que no lograba descifrar, lo mantenían alerta. «Descansa. Lo has hecho bien», le dijo la figura, pero la sonrisa que apareció en su rostro no alcanzó sus ojos. Algo no encajaba. Las palabras eran amables, pero el tono frío. Noah no podía ignorarlo, no podía confiar completamente. «¿Seguro que está todo bien?», preguntó, su voz cargada de duda. No hubo respuesta inmediata, solo una mirada que parecía evaluar cada palabra que salía de su boca. Algo no estaba bien. El silencio entre ellos se alargó, pero en esa quietud Noah percibió algo más. Había una frialdad en la forma en que la figura lo observaba. No era solo desconfianza, era un conocimiento compartido de algo que él aún no entendía por completo. «¿Sabes?», dijo la figura, rompiendo el silencio, «todos tenemos secretos. Algunos los mantenemos por nuestra supervivencia». Noah lo miró, una chispa de comprensión brillando en sus ojos, pero también una creciente inquietud. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su tono más firme. La figura vaciló antes de responder, su mirada desviándose por un momento. «Hay cosas que no podemos controlar», agregó. «A veces estamos atrapados entre lo que deseamos y lo que necesitamos». Noah se quedó en silencio, asimilando las palabras. Algo no estaba bien, algo faltaba. Pero la figura, con su calma y sabiduría, parecía tener todas las respuestas. ¿O era una mentira bien tejida? La duda se instaló en su pecho. La figura dio un paso hacia adelante, rompiendo el espacio entre ellos. «Tienes que ver la verdad, Noah», dijo con una firmeza que hizo que su piel se erizara. «No eres lo que crees ser. Tu destino está más ligado al mío de lo que imaginas». Noah, con el corazón acelerado, dio un paso atrás. Las palabras de la figura retumbaban en su mente, pero algo en su interior se negaba a creerlo. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero con la necesidad urgente de una respuesta. La figura lo miró a los ojos,
y por un segundo Noah vio algo más allá de la calma, algo oscuro y profundo. Tú y yo somos opuestos, pero estamos destinados a encontrarnos, dijo la figura. Su tono más suave ahora, casi como una advertencia. Noah sintió que su mente se nublaba, pero lo que dijo la figura tenía sentido. ¿Era posible que todo lo que conocía sobre sí mismo fuera una mentira? La duda lo invadió por completo. El momento de la traición llegó de forma inesperada. Noah apenas pudo reaccionar antes de que la figura frente a él lo empujara al suelo, sus manos fuertes sujetándolo. ¡No!, gritó Noah, pero la figura solo sonrió, su rostro una mezcla de frialdad y satisfacción. Creías que éramos aliados, pero te he estado manipulando todo el tiempo, dijo la figura, su voz tan suave como venenosa. El dolor en el pecho de Noah no era físico, sino emocional. La verdad lo golpeó como una bofetada. Había sido usado, y ahora era el momento de pagar el precio. Estuve observándote todo el tiempo, añadió, la sonrisa cruel aún en su rostro. Noah trató de levantarse, pero las manos de la figura lo mantenían firme en el suelo. La sensación de traición lo inundó por completo, su mente girando mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No era solo un enemigo, sino una traición de alguien cercano. El dolor de la revelación lo paralizó. La traición dejó a Noah en silencio, su cuerpo inmóvil, su mente en caos. No sé qué hacer ahora, pensó, la rabia y el dolor chocando dentro de él. La figura lo había dejado allí, tirado mientras se alejaba, sabiendo que Noah no tendría el valor de detenerlo. La verdad era devastadora, y ahora Noah no solo había perdido a un aliado, sino que había sido marcado por su engaño. El miedo a lo que vendría lo perseguía, pero algo más estaba naciendo dentro de él, una determinación feroz. Voy a arreglar esto, murmuró, levantándose lentamente. La traición había encendido una chispa en él, una chispa que no se apagaría. El camino hacia adelante era incierto, pero había una sola cosa que Noah sabía con certeza: iba a enfrentarse a lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. El silencio que siguió a la traición era insoportable. Noah estaba sentado en el borde de un acantilado, mirando hacia la vasta oscuridad que se extendía ante él. Su mente todavía procesaba las palabras de la figura, el dolor de la verdad recién descubierta. No sabía qué hacer con la información, ni siquiera cómo respirar sin sentir el peso de la mentira en su pecho. La brisa fresca agitaba las hojas a su alrededor, pero no podía apartar su mirada del abismo. Todo lo que he vivido era una mentira, pensó. La voz interna rota. De repente recordó las primeras señales, los gestos que había ignorado, esos pequeños momentos de duda que había arrastrado bajo la alfombra de su confianza. Ahora todo encajaba. La verdad lo aplastaba, pero también lo liberaba. Algo dentro de él empezó a cambiar. Hay algo más, se dijo a sí mismo, su voz temblando. Un giro en el camino, una revelación que cambiaría todo. El recuerdo volvió como una ola aplastante. La primera vez que conoció a la figura había sido diferente. Había sentido una conexión, como si todo fuera parte de un plan. Recordó el sonido de sus pasos en la oscuridad, las palabras suaves que lo convencieron de unirse. Pero en ese momento, las palabras eran diferentes. Tienes que entender que hay más en juego de lo que piensas, dijo la figura. Y entonces el cambio comenzó a tomar forma. Recordó los susurros que lo rodeaban, las pequeñas mentiras que se habían vuelto verdades, un aroma peculiar a tierra mojada, una risa que había sonado demasiado fría. ¿Todo este tiempo me han manipulado?,
pensó. La verdad era más sombría que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La figura no era solo una aliada. Era la semilla del caos que lo había arrastrado. Noah, no entiendas mal, pero esto es necesario, dijo la figura, su voz tan fría como antes. Noah lo miró, su mente funcionando a toda velocidad, procesando todo lo que había aprendido. No todo lo que se hace es para bien, respondió Noah con firmeza, su corazón acelerado. Las palabras resonaron en el aire, cada sílaba llena de rabia y desilusión. La figura no se movió, pero el aire entre ellos se cargó de tensión. No tienes idea de lo que hablas, dijo la figura, con una mirada que penetraba en lo más profundo de Noah. Pero él ya no era el mismo. Lo había entendido todo. Lo que parecía ser la verdad era solo una capa superficial de algo mucho más oscuro. No puedo seguir este camino, murmuró, su respiración agitada. La figura lo observó por un momento, y por un segundo, Noah vio la verdad reflejada en sus ojos. La figura no era un amigo, ni siquiera un enemigo, era la razón de su sufrimiento. Sabes, Noah, la verdad nunca es tan simple, dijo la figura, con una calma inquietante. El bien y el mal son solo puntos de vista. Lo que hago, lo hago por el bien de todos. Las palabras parecían una justificación, pero Noah ya no podía seguir creyendo en ellas. ¿Qué estás diciendo?, preguntó su voz quebrada. La figura sonrió, pero no había alegría en ella, solo una frialdad cortante. La realidad es más complicada. Yo hago lo que tú no tienes el coraje de hacer. Noah lo miró, sus ojos llenos de rabia y de una nueva comprensión. La figura no era el villano que había imaginado, ni el héroe de su historia. Era alguien que había creído estar haciendo lo correcto, pero que, en su egoísmo, había arrastrado a Noah hacia el abismo. Todo este tiempo, ¿he estado luchando por la persona equivocada?, pensó, su corazón latiendo con furia. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado, y Noah ya no sabía en qué o en quién confiar. La verdad lo había destrozado, pero algo dentro de él también se había despertado. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró Noah, su voz baja, pero llena de determinación. Aunque el dolor seguía ahí, la claridad había reemplazado la confusión. La figura ya no era la sombra que había seguido, sino la fuente de su dolor y de su fuerza. Voy a hacer lo que sea necesario para terminar esto, pensó Noah, con una nueva resolución en su interior. El pasado ya no importaba, lo que importaba ahora era lo que iba a hacer con el futuro. La traición, la verdad y el sufrimiento lo habían transformado, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. La próxima vez que se encontrara con esa figura, no sería un juego de mentiras. Sería la última vez. La tensión en el aire era palpable. Noah se mantenía en silencio, observando a la figura que lo había traicionado, esperando el momento adecuado. El sonido de los pasos resonaba como un tambor en su cabeza. Todo parecía ralentizarse. La fría brisa de la noche acariciaba su rostro, y el ruido lejano de la tormenta comenzaba a acercarse, anunciando lo que estaba por venir. Los latidos de su corazón sonaban como un eco en su oído. La figura frente a él, implacable, seguía avanzando, sin prisas, como si estuviera segura de su victoria. Noah se agachó ligeramente, preparándose para lo inevitable. Las palabras no eran necesarias, su mirada ya lo decía todo. Esto termina ahora, pensó, su voz interior llena de determinación. No importaba lo que viniera, ya no había marcha atrás. El instante previo a la colisión, donde todo estaba a punto de estallar,
estaba aquí. El primer movimiento fue rápido, violento. Noah atacó, pero la figura lo esquivó con facilidad, riendo con una calma perturbadora. ¿Pensaste que podías detenerme? La voz de la figura sonaba más como una condena que una pregunta. Todo este tiempo, creíste que tenías el control. Noah gruñó lanzando otro golpe, esta vez con más fuerza. Te has equivocado, dijo jadeando por la lucha. El aire entre ellos estaba cargado, los ecos de la tormenta llenando los vacíos entre sus palabras. Cada movimiento de la figura era calculado, preciso, mientras Noah lo perseguía con desesperación. No soy como tú, respondió Noah, sus puños ahora golpeando con más ferocidad. La figura solo sonrió, disfrutando del enfrentamiento, como si ya supiera el resultado. Las palabras se desvanecieron en el aire y el choque físico se intensificó. El poder de ambos se estaba enfrentando en el punto álgido de la batalla. La lucha continuaba, pero Noah sentía que algo cambiaba. Fue un momento fugaz, un golpe inesperado que lo hizo tambalear. Alguien más había llegado. En el caos de la batalla, un grito desgarrador resonó. Michael, el único amigo en quien confiaba, cayó al suelo, su rostro reflejando la sorpresa y el dolor. Noah se detuvo en seco, su cuerpo congelado por el terror. No, susurró, su voz rota. Michael lo miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Lo siento, Noah, dijo, su aliento débil. El sacrificio era inevitable. Noah avanzó, su mente nublada por la furia y el dolor. Esto no termina aquí, murmuró, su voz ronca, mientras las lágrimas caían por su rostro. El precio de la victoria nunca había sido tan alto. El sacrificio de su amigo le destrozó el alma, pero la lucha debía continuar. Concentrado en la figura frente a él, Noah lanzó el último ataque. Pero algo cambió. La figura lo miró, y en ese momento Noah vio la verdad. No era solo una batalla física. Era la confrontación final entre sus propios demonios. Tú y yo somos iguales, dijo la figura, su tono desafiante. Lo que hago es por supervivencia. Y tú lo entiendes, solo te lo ocultaron. Las palabras golpearon a Noah como un martillo. No, no soy como tú, gritó, mientras se lanzaba a atacar con toda su fuerza. La lucha final era más que una pelea, era una batalla de almas. La figura reía mientras luchaban, su poder palpable en el aire, pero Noah no iba a rendirse. En ese instante, la tormenta alcanzó su punto máximo, con un rayo iluminando el campo de batalla. Noah ya no sentía miedo, solo quería terminar con ello, aunque tuviera que sacrificarlo todo. La tormenta había cesado, pero el peso de la batalla aún lo atormentaba. Noah se arrodilló, exhausto, el cuerpo cubierto de sangre y sudor. La figura había caído, derrotada, pero no sin antes dejar una marca imborrable en su alma. Esto es lo que el destino me ha mostrado, pensó Noah, mirando al horizonte. La victoria no sabía a triunfo, sabía a pérdida. Pero al menos estaba libre. Michael había dado su vida por algo más grande, por un futuro que ahora Noah debía construir. Esto no termina aquí, susurró, su voz llena de resolución. Había sufrido, pero la lección estaba clara. La lucha por la verdad nunca sería fácil, pero era su lucha. El eco de su sacrificio resonaba en su alma, mientras una nueva era comenzaba para él. El silencio se apoderó del campo de batalla. La tormenta ya se había ido, dejando tras de sí un aire pesado y frío. Noah estaba de pie,
solo, mirando el suelo cubierto de escombros. El viento, ahora más suave, acariciaba su rostro, llevándose las huellas de la destrucción. A lo lejos, el sonido del agua cayendo lentamente de las ramas quebradas marcaba el paso del tiempo. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse, iluminando el caos dejado atrás. La sensación de vacío llenaba su pecho mientras caminaba entre los restos. No podía dejar de pensar en lo que había perdido, en lo que había dejado atrás. Michael ya no estaba. La figura que había creído conocer también había desaparecido. Valió la pena, pensó en silencio. No había respuestas fáciles, solo el peso de lo que había hecho y lo que había perdido. Las cicatrices eran profundas y el futuro incierto, pero algo en él había cambiado. Noah caminaba sin rumbo, sus pensamientos aún atrapados en la tragedia que había dejado atrás. El recuerdo de las personas que había perdido y el peso de las decisiones que había tomado lo perseguían sin cesar. «Michael, ¿por qué?», susurró, las palabras llenas de dolor. El viento susurraba en sus oídos, como si tratara de consolarlo, pero el vacío seguía ahí. Cerró los ojos por un momento, recordando el rostro de su amigo, su risa, sus bromas, la confianza que compartieron. Todo esto por un futuro que ya no existe, pensó, la verdad doliendo en lo más profundo de su ser. A pesar de la derrota, de la pérdida, algo dentro de él seguía luchando por encontrar la paz. La vida sigue, pero ¿cómo? La pregunta flotaba en su mente mientras el eco de las voces perdidas lo acompañaba. El silencio que lo rodeaba era más fuerte que cualquier sonido. De repente, una figura apareció ante él. Noah detuvo sus pasos. Su corazón dio un salto en su pecho. La figura herida y pálida parecía una sombra de lo que había sido. Michael. Su respiración era débil, pero sus ojos, aunque cansados, brillaban con una ligera chispa. «Lo siento, Noah. No pude», dijo Michael con voz quebrada, su tono lleno de arrepentimiento. Noah se arrodilló junto a él, las palabras atrapadas en su garganta. No tienes que disculparte», murmuró, sus ojos llenos de tristeza. Michael levantó una mano débilmente, tocando su brazo, como si quisiera dejar una última huella. «Lo que has hecho no fue en vano», dijo, sus palabras flotando en el aire. Noah asintió, su mente y su corazón luchando entre el dolor y la aceptación. El tiempo parecía haberse detenido, el viento se calmaba, y el peso de la emoción llenaba el espacio entre ellos. Finalmente, Michael susurró, «Te lo debía», y se desvaneció, dejando solo el eco de sus palabras. La figura del mentor se presentó en su mente, y con ella, las lecciones que había compartido. «El sacrificio es el precio de la redención», recordó Noah, las palabras resonando en su corazón. Aunque el mentor ya no estaba allí físicamente, su legado vivía en él. Las enseñanzas, aunque duras, eran claras ahora. «La verdad duele, pero es lo que nos fortalece», pensó Noah, sus ojos cerrados mientras respiraba profundamente. «Este es el camino», susurró, sintiendo la paz que la aceptación de esas lecciones traía consigo. El mentor siempre había dicho que cada fin es también un comienzo. Noah sonrió débilmente, una lágrima recorriendo su rostro mientras sentía el peso de la sabiduría ganada. Sabía que, de alguna manera, el camino hacia adelante estaría lleno de nuevas posibilidades, aunque las cicatrices perduraran. Aunque las cicatrices perduraran, la última decisión estaba clara. Noah debía seguir adelante.
aunque el camino no estuviera definido. El futuro no es un destino, es una elección, pensó, sus palabras resonando con fuerza en su mente. Lo que perdí me ha cambiado, pero no me va a destruir. El viento ahora soplaba con suavidad, como si la tierra misma lo estuviera empujando hacia el futuro. Con una mirada decidida, Noah dio un paso hacia el horizonte. Sabía que su viaje no había terminado, apenas comenzaba. «Esta es mi nueva realidad», murmuró, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Aunque el dolor nunca desaparecería por completo, ahora había algo nuevo dentro de él. La paz que había alcanzado no era un final, sino un comienzo. El sol comenzaba a ponerse, su luz bañando el mundo con una claridad renovada. El mundo parecía haberse detenido. No había sonido, solo el latido de su corazón y la quietud del aire. Noah caminaba solo, rodeado por el eco del silencio. Todo lo que había pasado, todas las pérdidas, las decisiones, parecían desvanecerse en el viento. El amanecer apenas comenzaba a iluminar el horizonte, pero la luz no trajo consuelo. ¿Valió la pena?, pensó en silencio. El sacrificio de aquellos que había amado, las cicatrices que había dejado en su alma, eran necesarias. La pregunta flotaba, sin respuesta. Lo único que quedaba era la certeza de que nada sería igual. Las huellas de su pasado se desvanecían lentamente, pero lo que quedaba era una profunda sensación de vacío. Todo había cambiado, incluso él mismo. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio mientras caminaba hacia el horizonte. Cada paso era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también un paso hacia lo desconocido. «Es hora de dejarlo todo atrás», se dijo a sí mismo, la resolución más fuerte que nunca. Los recuerdos de los que había perdido se desvanecían lentamente, convirtiéndose en sombras del pasado. El futuro ya no lo llenaba de miedo. Ahora solo sentía la calma de haber encontrado su propósito. La rabia y el dolor quedaban atrás, reemplazados por una sensación de paz. Al llegar a la cima de una colina, miró hacia el vasto mundo ante él. Lo que había aprendido no era solo lo que había perdido, sino lo que ahora podía crear. De repente, un objeto familiar apareció en su camino. Un viejo diario medio enterrado en la tierra. Con manos temblorosas, Noah lo recogió. Era un recuerdo de tiempos pasados, de las promesas hechas, de los sueños rotos. «Nunca olvides lo que te hace humano», recordó las palabras del mentor. El eco de la voz del anciano llenó el aire mientras hojeaba las páginas gastadas. Dentro, una carta, escrita a mano, con palabras que lo conectaban con lo que había sido. «Tú eres más fuerte de lo que piensas», le dijo en su último consejo. Las palabras se desvanecieron en su mente, pero el legado permaneció. Sabía que ya no podía huir del pasado, pero había algo en él que había aprendido a aceptar la verdad, lo había liberado. Ahora podía mirar hacia adelante, con el peso de lo aprendido, pero con un nuevo propósito. El tiempo había pasado, pero el mundo seguía girando. Nuevas caras, nuevos días, pero algo en el aire había cambiado. Noah no tenía todas las respuestas, pero entendía que la vida continuaba. En la ciudad las calles seguían llenas de gente, pero para él, el ruido ya no tenía el mismo peso. «Gracias», susurró, mirando las casas, los edificios, todo lo que ahora formaba parte de su realidad. La paz había regresado, pero no sin dejar cicatrices. En sus ojos, una mirada de aceptación. El viaje no había sido solo una batalla externa, sino una transformación interna. La vida sigue, pensó, pero sabía que él ya no sería el mismo. Lo que había vivido lo había cambiado, y el futuro era incierto, pero lo enfrentaría con una nueva sabiduría. Al final, solo quedaron sus pasos.
Noah no necesitaba palabras, solo el eco de su alma. Nunca fui dueño de la verdad, pensó, la realización calando profundamente. El camino había sido largo, pero lo había llevado a un lugar de comprensión, de aceptación. No importaba lo que había perdido. Lo que quedaba ahora era más valioso, la libertad de ser quien realmente era. Al mirar atrás por última vez, solo vio la huella que había dejado en la arena. La vida es un viaje, no un destino, y aunque el eco de todo lo vivido seguiría con él, la paz que ahora llevaba en su corazón era todo lo que necesitaba. Este es el final, pero también el principio, susurró, y con un último suspiro comenzó a caminar hacia el futuro.